¿cierto? Con el objetivo central de su trabajo para que no vaya a haber alguna confusión, una salida, una pérdida, ¿no? Tal cual de ese objetivo. 2, descubrir oportunidades para ampliar tu evidencia o el análisis que se lleva hasta ese momento, es decir, qué ventana hay para lo nuevo que se puede llegar a abordar en este sentido. Además, ver dónde los lectores pueden tropezar con tu organización o escritura. Es muy importante porque hay veces que escribimos y nosotros mismos nos entendemos, pero cuando lo lee otra persona, bueno, difícilmente se puede comprender y difícilmente que sepan o identifiquen cuál es el objetivo del documento que ustedes están escribiendo. Y finalmente, pues organizar sus ideas con una secuencia lógica en todo momento, ¿no? Tratar de mantenerla. Y bueno, tenemos aquí algunos pasos sobre cómo crear un reverse outline. Vamos a comenzar con un borrador. Todo documento comenzamos con un borrador, el cual se va puliendo poco a poco hasta tener la obra final, ¿no? El documento, proyecto final. Y bueno, se va a construir el entorno. Para ello es importante enumerar las ideas principales de cada párrafo en este borrador, ¿sí? Que es un documento en blanco que van a trabajar en Word, ¿no? El procesador de textos. Y bueno, si la oración principal de un párrafo proporciona una versión de un argumento de ese párrafo, se puede pegar esa oración en un esquema que se va a ir haciendo sobre la estructura que se va teniendo en este párrafo, inclusive ya en una extensión mayor, ¿no? De este texto. De lo contrario, bueno, escribe un resumen de una oración para expresar cierto punto principal de cada párrafo. Y como número 3, también vamos a numerar la lista para referir fácilmente. Quizás ahorita parece un poco complicado determinar cómo funciona esto, pero aquí tenemos un ejemplo claro de lo que es un reverse outline. Entonces, es una estrategia que yo les recomiendo que la puedan utilizar para cualquier documento o proyecto que se esté trabajando. En este caso, el ejemplo es con este, ¿no? Vamos a colocar lo que es el título, van a elaborar una tablita en donde puedan colocar ustedes los tópicos principales sobre lo que quieren abordar en este documento. Y recuerden que tiene que ir asociado pues con el título que van a tener en ese proyecto. En este caso trata sobre la actividad antibacterial de extractos de Lemna minor frente a Pseudomonas fluorescens y su evaluación segura en un modelo zebrafish. Entonces, en este caso es importante pues poder abarcar siempre de lo general a lo particular. Este mismo esquema les va a servir para la elaboración de introducciones, para la elaboración inclusive de los marcos teóricos de estos proyectos. Siempre de lo general a lo particular. Y en este sentido, bueno, estamos empezando con la actividad acuícola, la producción acuícola, seguido de la presencia de enfermedades en el sector, la contaminación por antibióticos, las medicinas alternativas, los extractos naturales, la planta como tal, ¿sí? Los efectos antimicrobianos que pueden tener, la medida de los efectos toxicológicos que pudiera tener estos extractos, el material vegetal, las cepas bacterianas, el efecto antimicrobiano in vitro, el efecto in vivo de los ensayos toxicológicos, el cuidado de zebrafish, que sería el modelo animal, concentraciones letales, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes van viendo, vamos de lo particular, de lo general a lo particular, siendo lo particular, bueno, el último tema o tópico que vamos a tocar en todo nuestro proyecto, ¿no? Entonces, aquí nos podemos nosotros identificar cuáles son esos temas principales y necesarios a tocar en nuestro proyecto y vamos a poder identificar con cada una de estas cuando ya nos salimos del tema, cuando ya estamos trabajando una cosa totalmente distinta, entonces es momento de borrar, ¿no? De darle delete y de reorganizar. Se recomienda que pongan ustedes la frase del tema del párrafo que ustedes están utilizando. Traten de usar las menores palabras posibles, es decir, solamente el tópico, ¿no? ¿Qué es lo que quieren ustedes mencionar ahí que sea de relevancia o de importancia para su proyecto? Y coloquen el párrafo o la línea en donde ustedes lo están colocando, ¿sí? Es muy importante para poder dar el seguimiento o localizar ese tema
posteriormente en el documento. Y finalmente, si ustedes quieren poner cómo se avanza en este párrafo con el argumento, ¿no? ¿Qué observaciones pueden tener ustedes ahí? ¿Qué les pueda funcionar para hacer la mejora a ese documento? Que como les he dicho, bueno, tiene que irse puliendo poco a poco hasta poder tener un escrito casi perfecto, ¿no? Entonces, usa tu reverse outline para contestar preguntas sobre tu proyecto, ¿sí? Es muy importante que cada párrafo se relacione con tu idea principal. Muchos escritores que aparecen en nuevas ideas o temas acerca del final de un esquema inverso. Estos cambios de tema pueden indicar que necesita revisar ciertos párrafos en este borrador. Es aquí donde ustedes, con esta revisión que van a hacer, tienen que decidir qué cortar y qué información es realmente importante mantener. Sé que a veces se enamora uno del contenido o del mucho trabajo que nos costó elaborar ese párrafo con 5 o 10 fuentes de información que revisamos, pero si es innecesario y poco relevante para nuestro trabajo, es preferible cortarlo o eliminarlo. Y bueno, ¿dónde hay que responder esta pregunta también, ¿no? ¿Dónde podría tener problemas un lector para seguir el orden de sus ideas? Es decir, de las ideas que nosotros estamos plasmando en ese documento y que muchas veces aquí inclusive es necesario poder tener un poco de ayuda, ¿no? Buscar esa ayuda a una persona que conozcamos, que nos quiera leer y que nos diga realmente si entendió o no entendió, si estamos explicando realmente lo que nosotros queremos dar a entender o está confuso, ¿no? Entonces es importante revisar la organización o estructura del documento y luego tomar decisiones estratégicas para reorganizar todo el documento, párrafo por párrafo, o para agregar o eliminar párrafos para mejorar la organización. Es como, por ejemplo, aquí este rompecabezas, ¿no? Que ponemos, es de reorganizar, de colocar hasta que podamos tener la imagen o la forma correcta que queremos armar en ese rompecabezas. Y para eso es importante analizar siempre qué va primero y qué va después. Con la lista que pudimos realizar anteriormente, vamos a identificar qué temas van primero y qué temas más después. Y esto muchas veces para la escritura de lo que es sus marcos teóricos e inclusive las introducciones, ¿no? Es muy importante saber qué va primero para entender primero algo crucial y poder entender posteriormente algunos conceptos, palabras que son muy necesarios, ¿no? A tener un antecedente previo para poder entenderlas. Para esto también tenemos la pregunta, ¿varios de los párrafos repiten una idea? Es importante la lectura y releer y de releer y releer, ¿sí? Aunque parezca tedioso como la persona que tenemos aquí en esta imagen, bueno, hay que releerlo y sí es preciso descansar un momento para volver a leerlo e identificar, buscar esas palabras, esas frases que se repitan, hacer círculos alrededor de las palabras, marcarlas, inclusive proceder a lo que es la eliminación de estos elementos repetidos e innecesarios. Y para ello es necesario reorganizar también todo el párrafo para que se entienda la idea y fluya todo lo que se quiere expresar. Entonces, manos a la obra, volver a trabajar en la reorganización de los párrafos hasta que se entienda perfectamente la idea que queremos expresar y que no esté repetida. Y bueno, tenemos acá también otra pregunta que hay que hacernos. Si un párrafo hace malabares con varios temas y al final no dice nada, esto es muy importante y estos lo van a detectar en el momento de releer. Y aquí es donde yo aplico este conceptito del cantinfleo, ¿no? En donde el cantinfleo es el hablar o actuar de forma disparatada, incongruente y sin decir nada con sustancia, ¿no? En ese sentido aplica a los textos escritos, en donde, bueno, vemos aquí nosotros este pequeño texto que estaba en la red y, bueno, seleccioné algunos de los puntos importantes a revisar. Hay veces que escribimos como hablamos, no damos las pausas o queremos estar en la narrativa constante, pero al final nos perdemos.
Vamos a ver este ejemplo, dice, Duo dice que el sistema antiplagas ha dado resultados contundentes. Ok, desde ahí está dando un mensaje, ¿no? ¿Qué es el título? ¿De qué vamos a empezar a leer? Dice, el concejal de Medio Ambiente explica que se han utilizado insectos para luchar contra el pulgón y la araña. Ok, estamos hablando sobre un tratamiento, ¿no? Para combatir insectos que podrían ser plaga. Y nos dice Mónica Cordero Thompson, la Concejalía de Medio Ambiente ha realizado una primera valoración acerca del sistema antiplagas que puso en marcha el pasado mes de julio. Juan Duo, concejal del área, ha señalado que resultados contundentes, concretos todavía no tenemos ya, que va a ser a partir de la segunda quincena de agosto, cuando la empresa que administró los productos estimaba que tendría que hacer esa valoración. No obstante, a través de AppsProSoup, la empresa que se encargó de contactar con estas empresas en estos productos, sí está haciendo un seguimiento. Viéndolo directamente, parece ser que la población de estos insectos malignos para los árboles parece que sí ha descendido. Entre estos insectos estaría la cochinilla, el pulgón y la araña roja. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver o analizar nosotros aquí? Es que, por ejemplo, nos da un mensaje de resultados contundentes desde la parte del título. En todo este párrafo, en realidad no hubo resultados contundentes. Ellos lo suponen, sin embargo no lo he evaluado, ¿no? Una cuestión importante que siempre hemos resultado visualizar acá. Después dice que se han utilizado insectos para luchar contra el pulgón y la araña. Sí, entonces, desde aquí nos está diciendo que han utilizado insectos para luchar contra el pulgón, entonces tal vez es una parte de control biológico, me supongo, ¿no? Yo por esto que está diciendo acá. Sin embargo, cuando leo yo todo este documento, veo que no se trata nada de control biológico, veo que nos están hablando de una sustancia, ¿no? Proyectos, aplicación de estos productos. ¿Cuáles productos? ¿Me están hablando de animales o de productos? Los animales no son productos, ¿no? Desde ahí. Entonces, vamos a ver aquí. En el tiempo de los verbos, ¿no? Me dice, ha realizado una primera valoración acerca del sistemas. Es en pasado, no en un tiempo pretérito perfecto compuesto, ¿sí? Es una revoltura, vamos a llamarlo así, de tiempos verbales que, bueno, es pasado, realizó ya una valoración acerca del sistema. Aquí nos coloca una S y, bueno, es importante revisar las cuestiones de concordancia en nuestros textos. Antiplagas, que puso en marcha el pasado mes de julio. Después dice, Juan Duo, concejal del área, ha señalado, más bien señaló, ¿no? En el pasado, señaló que resultados contundentes, concretos, todavía no tenemos. O sea, el título es fake porque nos está diciendo resultados contundentes desde acá. Y no es cierto, aquí está diciendo que todavía no tienen, entonces es importante poder revisar qué es lo que ponemos en cada una de las secciones. Aquí seguido la falta de los signos de puntuación, muy importante para poder desarrollar adecuadamente pues nuestros textos. Y luego nos dice que va a ser a partir de la segunda quincena de agosto cuando la empresa que administró los productos, vean, aquí vemos que administró los productos, estimaba que tendría que hacer esa valoración. O sea, hasta el momento no se ha hecho ninguna valoración. Por lo tanto, no puede decir que hay resultados contundentes cuando no se ha valorado. Y luego nos dice, no obstante, a través de AppsProSoup, la empresa que se encargó de contactar con estas empresas, o sea, es de la empresa, de la empresa, de la empresa, de estos productos, sí está haciendo un seguimiento. Ah, o sea, ellos no, pero la empresa sí. Dice, viéndolo directamente. Ajá, parece ser que la población de estos insectos malignos para los árboles parece que sí ha descendido. Vemos otra vez parece, ¿no? Una suposición de lo que cree, de lo que supone, pero nunca se ha hecho una evaluación. Después dice, entre estos insectos estarían la cochinilla, el pulgón y la araña roja. Es muy importante, ¿no? Poder revisar algunos de esos aspectos a profundidad y sobre todo que vemos aquí. Bueno, pues ese cantinfleo dice y escribe, pero en realidad no dice nada. Entonces,
Yo creo que esto se escribió como se hablará, ¿sí? Entonces es muy importante poderlo revisar, ¿no? Sobre todo para que tenga esa fluidez y esa concordancia aunado con nuestro ejercicio que estamos haciendo del reverse outline para poder identificar esos aspectos importantes que vamos a conocer. Y aquí es importante mencionar los tipos de concordancia gramatical que puedan hacer una revisión sobre estos. Ya vimos un ejemplo, ¿no? Si estamos escribiendo singular con singular, plural con plural, si es femenino, femenino, ¿no? Entonces hay que revisar son todas estas concordancias entre artículos y nombres, entre el nombre y si el verbo, pronombres y verbo, nombre y adjetivo, y sobre todo las coincidencias del género y número, ¿no? La pantera negra. El pronombre y su antecedente o su consecuente, les di tu foto a los niños, sujeto y el atributo, concordancia verbal y sobre todo, miren, aquí tenemos un ejemplito, solo un grupo de estudiantes apoyó el paro, la familia del imputado niega su participación, ¿no? Entonces es muy importante, muchas veces se nos van detallitos de concordancia que, bueno, no son graves, pero es muy importante para darles la secuencia lógica a nuestros textos. Tenemos otra pregunta que nos indica, tus párrafos son demasiado largos, demasiado cortos. ¿Cómo es preciso? ¿Cómo los tenemos que hacer? Bueno, las oraciones largas son por lo general más difíciles de entender que las cortas. Por lo tanto, ¿sí? Mientras más larga es la oración, mayor es la probabilidad de que el sujeto y el verbo se aparten y que la oración contenga tanta información que el lector no capte el material importante. Cuesta mucho trabajo leer estos párrafos muy grandes y no solamente los párrafos, ¿no? Aquellos que tienen oraciones que jamás se cierran. Llega una oración a convertirse en un párrafo grandísimo cuando un párrafo tiene que ser el compendio de múltiples oraciones simples o compuestas que nos ayuden a poder determinar adecuadamente o entender adecuadamente lo que queremos dar a entender. Y para ello es importante recordar el uso de los signos de puntuación, que tenemos el punto, la coma, signos de interrogación, exclamación, punto y coma, puntos suspensivos y dos puntos, ¿no? Si es preciso volver a revisar cuál es el uso adecuado de todos estos signos y sobre todo recordar hasta cuándo es importante escribir comas, ¿no? Antes de algunas palabras clave y después de otro tipo de palabras clave que van a ser una regla en la escritura de nuestros documentos. Aquí tenemos otro texto muy importante para poder verificarlo, ¿no? Tenemos el mismo texto, la misma información, con el uso diferente de los signos de puntuación. Aquí podemos ver inclusive un inicio un tanto distinto, es una reformulación de lo que es la principal oración. Aquí tenemos solamente comas y puntos y coma. Aquí estamos cerrando nosotros con un punto. En este punto podemos ver, bueno, la secuencia que hay en este párrafo para y poder separar adecuadamente estas oraciones, ¿no? Que serían simples o compuestas. Vemos la utilización inclusive de otro tipo de palabras para, como sujeto tácito, para poder continuar con la escritura sin ser tan repetitivos y siempre mencionar quién es nuestro sujeto, nuestro verbo y nuestro complemento. Para ello vamos a ver también la utilización de diversos signos de puntuación, aquí como por ejemplo separados con comas, en donde aquí, bueno, ya estamos viendo una pausa más marcada en el por ejemplo, ¿no? Es muy importante poder revisar e inclusive dar lectura a varios documentos para ir adecuándonos o dando un seguimiento cuándo es el momento adecuado de colocarlo conforme lo que yo quiero explicar, ¿no? Entonces, en este otro párrafo, bueno, tenemos una mayor pausa, mayor utilización de puntos para finalizar una idea y continuar con otra idea, ¿no? Como aquí lo podemos ver, hace algunos años, coma, estudios como, y aquí es muy constante, ¿no? Hace algunos años varios estudios y bueno, se corta un poquito la idea, ¿no? Entonces es preciso poder identificar estos mecanismos de signos de puntuación, inclusive de conocimiento de otros elementos como los nexos o conectores, los cuales, bueno, son una serie de palabras que nos va a permitir darle una fluidez, darle una continuidad a nuestros documentos. Algunas son de exposición, otras de demostración, otras de contraposición, otras de contraste y otras de conclusión. Y para ello, bueno, vemos este texto de los videojuegos. Muy sencillo este texto, sin embargo, tenemos elementos necesarios para no irnos, ¿no? Hacia otra idea y salirnos del contexto. Estamos hablando de los videojuegos.
Por lo tanto, comenzamos hablando de los videojuegos, que este es nuestro sujeto principal. Continuamos y estamos utilizando los signos de puntuación cerrando estas oraciones. En este párrafo tenemos 1, 2, 3 oraciones conformándonos este párrafo. Y tenemos incluso, ¿sí? Es una palabra, son conectores que nosotros podemos ver aquí. Incluso, a pesar de esto, por eso, pero, en definitiva, por lo tanto, y bueno, así podemos utilizar muchos nexos que nos permitan darle una mayor fluidez a nuestra escritura, una mayor fluidez a lo que queremos expresar en este sentido. Vamos a ver que nunca vamos a perder el sujeto, es decir, de quién estamos hablando. Estamos hablando de los videojuegos y vamos a ver otros tipos de factores. Por ejemplo, aquí los rojos estamos viendo pues las cosas negativas, empeoran la educación, son adictivos, producen daños morales, empeoramiento de la vista, y tenemos también en estos párrafos cuestiones en pro, ¿no? Que estimulan una parte del cerebro, la psicomotricidad de los niños, la rapidez mental de los jóvenes, etcétera. Entonces es muy importante que puedan revisar, si es preciso, con detenimiento este párrafo para ver cómo va dando una secuencia lógica. Muchas veces les digo, es como contar una historia. Vamos a contar una historia, pero de manera formal. Y una historia en la cual vamos a ser pausados, vamos a marcar cuáles son nuestros cambios, cuáles son estas convergencias que tenemos y siempre resaltarlas de esa manera. Entonces, para que ustedes puedan revisar con mayor detenimiento todas estas listas grandísimas de nexos o conectores que pueden ustedes utilizar en sus documentos. Y bueno, tenemos los 7 tips para hacer una buena redacción. Uno es ordenar tus ideas, para eso nos sirve el reverse outline. Debes de ser muy claro siempre en lo que se quiere decir, organizarse y ser sencillo. Si es preciso hacer un esquema, sea en el Word o lápiz y papel, como a algunos nos funciona más, y bueno, continuar así. 2, utilizar frases cortas, ya vimos, no tan largas. 3, no abusar de los adjetivos. Y vamos a ver esto, y tampoco no abusar de los artículos, ¿sí? Los, las, el, la, sí, etcétera, que muchas veces parece o pareciera quedar redundante en lo que es nuestros documentos. Como cuarto, revisar y revisar el documento, releer y releer y releer, y aún así se relean 5 veces, 10 veces, siempre va a haber cosas que podemos cambiar o mejorar. 5, no escribas como hablas, sí, es muy importante. Muchos escriben como se habla, entonces es un momento ya de reflexión para qué es lo que vamos a nosotros intentar comunicar y que me pueda entender esa otra persona. Y si me pueden releer otra persona, indicarme si entendió o no entendió, estaría súper genial. 6, el uso de signos de puntuación, puntos, comas, entre otros. Y 7, no usar palabras rebuscadas, ¿sí? Utilizar palabras fáciles de entender, utilizar palabras las cuales, bueno, hemos estado contextualizando aquí para que se pueda entender mucho lo que son nuestros trabajos. Y bueno, ahí tenemos estas imágenes, ¿no? Tener toda la creatividad en la generación de estas ideas importantes para nuestros escritos, nuestros proyectos, y manos a la obra, ¿no? Ponernos a escribir. Aquí les dejo algunas referencias bibliográficas que sé que les puede servir para fortalecer en ese sentido, ¿no? Como Bravo, 250 conectores textuales, aquí lo pueden revisar. Estos documentos para el reverse outline, algunos otros consejos para su elaboración. Otro lo vemos como un ensayo de Salazar Duque en 1999, la redacción, concepto, características y sus fases. Es muy interesante ese documento. Y otra página sobre cómo poder escribir y hablar, ¿no? De una mejor manera, de la Universidad de Nevada. Entonces, espero que les guste este video y bueno, esperemos poder compartirles próximamente más contenido acerca de cómo poder hacer la correcta escritura de sus documentos escritos, protocolos, proyectos de investigación, ensayos, entre otros, ¿no? Que tengan una excelente tarde y espero que les haya agradado este video y que sea muy útil para ustedes en todo momento. Saludos.